Porque, como había anunciado, me acompaña el abogado veragüense Igor Herrera. Él presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del procurador suplente Javier Caraballo. Hoy va a ser lo mismo con una demanda contra el nombramiento de la procuradora de la administración suplente, Mónica Castillo. Bienvenido, Igor. Ok, muchas gracias, Fernando, por permitirme darle la cara al país, ¿no? Que sepan quién es Igor Herrera. Sé que hay muchos medios que decían, por ahí dijeron, un tal Igor Herrera. Bueno, esta es la cara de Igor Herrera. Y como lo decía, sí, en efecto, vamos a presentar al término de la entrevista una demanda de inconstitucionalidad contra ese nombramiento que hizo la Asamblea de la señora Mónica Castillo como procuradora suplente. En esencia descansa en los mismos fundamentos de hecho y de derecho de la que ya presentamos el pasado el viernes inmediatamente después que se publicara en Gaceta Oficial el 19 de diciembre en la Corte. Así que esperemos que sea repartida y que se cumpla entonces ya con su admisión. No soy abogado, pero hay un principio que los abogados siempre invocan, eso de que lo accesorio siempre corre la suerte del principal. Si al principal lo nombra el presidente, el suplente debe estar también nombrado por el presidente. Ok, ya eso forma parte de la misma discusión, de la controversia, de lo que se ha suscitado con la demanda, porque si uno atiende el contenido de la norma, o sea, literalmente, la Constitución claramente lo señala. El artículo 200, numeral 2, dice que el Consejo de Gabinete, o sea, el presidente con sus ministros, tienen esa facultad de designar los procuradores, los magistrados y sus suplentes. Sin embargo, luego el artículo 224, que es concordante con el 219, señalan que las ausencias serán suplidas por el que designe el procurador encargado. Entonces, es ahí donde se da ese... Pero porque se han dado casos, y quiero interrumpirte porque sí recuerdo que un procurador no dejaba sus segundos, sino que dejaba al que él decidiese. Pero existía la figura del procurador suplente. Sí, lo que pasa es que fue parte también de lo que yo argumenté en la demanda. Eso se había dado anteriormente, pero consuetudinariamente, por costumbre, como fuente de derecho reciente, ya no se está aplicando. Entonces, nosotros invocamos también esa parte de lo que es la interpretación de la ley, porque la demanda de inconstitucionalidad, el fuerte de la demanda es la interpretación errónea que se hace por parte de la Asamblea cuando termina la ecuación de ese nombramiento de los procuradores suplentes. Entonces, es la interpretación errónea sobre la base de, por ejemplo, el artículo 14 del Código Civil, pero a su vez con el artículo 13, que el artículo 13 habla de esas fuentes de derecho. Entonces, la costumbre reciente nos ha dicho que por lo menos durante estos últimos años no se ha designado un procurador suplente. Si anteriormente se había hecho, bueno, ya le digo, en derecho, constitucionalmente, se puede hacer. Que por ejemplo la última procuradora suplente que estuvo acompañando siempre, bueno, los últimos procuradores, cuando se da el nombramiento de Rogelio Cruz y de Jorge Ramón Valdés, llegaron también con el mismo procedimiento. Posteriormente, José Antonio Sosa y la señora Grimaldo llegan también como procurador y como procurador suplente. Es decir, ¿qué ha cambiado del 2004 hacia acá? Bueno, yo en verdad soy un abogado de más nueva data, pero ahí se dieron las reformas constitucionales, los actos reformatorios del 2004, que fueron los que hicieron esta introducción, que cambiaron entonces esos cuerpos normativos, y a partir de entonces es que se da esta situación de que se faculta al procurador titular a que él mismo sea quien designa sus suplentes siempre que cumplan con los requisitos del cargo. Esta es una demanda que debe ir a qué sala de la Corte. Debe ir al Pleno. Esa demanda la tiene que conocer y resolver todos los magistrados, porque por mandato constitucional también, artículo 206, numeral 1, ellos tienen la guarda y la integridad de la Constitución. Entonces ellos deben, ya sea de mayoría o de manera de la que todos unánimemente decidan si son inconstitucionales los nombramientos o no. La de Caraballo, por lo que vi, Olmedo Rocha dice que la admitió. Sí, ya la admitió el pasado viernes, creo que fue 27, correcto. Así que esta de Mónica
no debe sabes correr la aquí, misma también suerte correr la porque, misma suerte. porque, ya le digo, descansa sobre prácticamente los mismos fundamentos de hecho y de derecho. El fuerte es la interpretación errónea del artículo 200, numeral 2, y se da también una violación directa por comisión del artículo 224. Esperemos pues que ya la Corte entonces con su sapiencia nos ilustre a todos, porque creo que el debate yo tal vez lo inicié, pero dentro de muchos sectores de la ley. Hace rato desde Exacto, los abogados estamos viendo qué será lo que procede, cuál sería la decisión que vayan a tomar. ¿Y la motivación tuya para presentar esta demanda? Nomofilaxis en verdad no es más que la protección de la norma. No hay ningún interés político detrás. Nada, ni influencia económica, ni yo a título personal tengo nada en contra de Javier Caraballo. Yo no dudo que él tenga todo el conocimiento, la experiencia, porque si no hubiese sido así, no hubiese llegado a ser fiscal, ¿no? Durante 20 y pico Pero años. es el hecho de que cuando se da este dispás, entonces venga la Corte y nos ilustre diciéndonos qué es lo que en derecho procede, porque en un futuro puede darse también una situación similar. Esta situación solamente se da en las procuradurías. No hay otro funcionario que tenga esa dicotomía de saber quién, es decir, que su suplente tenga ese vacío y que por un artículo de la ley propia que lo crea o por la Constitución, su suplente lo nombre él mismo. Bueno, constitucionalmente se ha dado este antagonismo, esta discordancia entre las normas, pero por ley, por lo menos las fuentes de interpretación en el Código Civil señalan que cuando no haya una ley que por lo menos especifique lo que se tiene que hacer, se va uno a remitir a las normas que regulan materias análogas, y si no, incluso se va hasta las fuentes del derecho. Entonces, si un funcionario no sabe o no tiene por disposición legal qué es lo que tiene que hacer, es decir, a quién tiene que dejar cuando él esté ausente, entonces él puede remitirse a leyes similares que le digan entonces cómo proceder, si es factible que él pueda designar a su suplente o tiene que esperar que sea una autoridad superior la que le haga esa designación. Bueno, Igor, gracias. Igor Herrera, A la orden. abogado.